El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó de gozo en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz se exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros vivimos tan presionados por tantas amenazas que nos llevan a experimentar el miedo, a sentirlo y a vivir lo que significa la experiencia del miedo en sus diferentes niveles, incluso hasta llegar al pánico más abrumador, nos preguntamos: ¿en dónde está la tranquilidad del corazón? La paz que necesita el corazón en momentos tan difíciles, cuando el ser humano, por las amenazas a las que se ve enfrentado continuamente, ¿dónde podemos encontrar, en dónde podemos hallar esa paz e incluso esa alegría que tanto necesita el corazón? Y hoy la Virgen nos manifiesta de manera clara y sencilla en dónde está la fuente de esa alegría, de esa paz que vence el miedo, de esa fortaleza que vence cualquier amenaza, de ese consuelo que vence cualquier soledad, cualquier decepción, cualquier abandono, cualquier rechazo a los que nos vemos enfrentados continuamente. Isabel hoy la saluda, o más bien, como respuesta al saludo que ha recibido de la Virgen, le dice: tú eres muy dichosa, tú eres muy afortunada, tú eres muy bienaventurada, tú eres feliz, tú eres plena. Y es que el ángel, cuando la saludó, ya se lo había dicho. En realidad, al corazón de la Virgen, a pesar
de las dificultades y la oscuridad que ella vivía en su entorno y a su alrededor, en su contexto, porque no daba para menos lo que ella contemplaba, la infidelidad de un pueblo en el que ella vivía, que se comenzó a acostumbrar a vivir en la maldad y en la infidelidad a Dios, en la desobediencia y en la rebeldía a Dios, permitiendo toda clase de males, tanto a nivel personal como familiar, social y cultural, en el ámbito, en el contexto de Israel donde ella vivió. Sin embargo, lo que ella veía externamente, que no daba otro motivo más que para la desesperanza, para la angustia, para la desesperación, para el miedo, ella lo vencía continuamente, prestando más atención a la palabra del Señor que ella meditaba, que ella constantemente escuchaba a través del ejercicio de la disciplina, como lo hacía cuando se relacionaba con las Sagradas Escrituras, la disciplina que la llevaba a tener una oración continua, esa infancia espiritual en la que vivía la Virgen, que como un niño que le cree todo a su padre, le creía todo a Dios cuando meditaba los profetas, cuando leía el Pentateuco, cuando leía los discursos de Moisés en los diferentes libros, cuando leía los libros de los profetas, cuando meditaba los salmos y oraba con ellos. Era esa infancia espiritual capaz de creer todo lo que Dios decía. No creía lo externo, porque lo externo ella sabía que era transitorio y era cambiable, pero la palabra de Dios y los testimonios de Dios que contaban las Sagradas Escrituras no era cambiable, era real, era verdad. Y eso mantenía su espíritu interior en una fortaleza, en un consuelo, en una alegría, en una plenitud. Por eso a ella no le importaba si afuera la rechazaban, si afuera no la miraban, si afuera no la saludaban, porque no era su interés. Todo su interés estaba centrado en que Dios la amara, en que Dios se fijara en ella, en que ella fuera agradable a los ojos de Dios, porque sabía que era hija de Dios, sabía que había salido de las manos de Dios y sabía que a Dios volvía. Y esa era la esperanza que ella tenía siempre alimentada en su corazón, porque ella sabía que no era para perpetuarse en esta tierra y sabía que todo lo que vivía en esta tierra era transitorio. Por eso ella vivía en una auténtica libertad interior. Y dice el libro del Apocalipsis hoy claramente que esa gran señal, esa mujer que estaba encinta y a punto de dar a luz, esa mujer, cuando se vio amenazada por el dragón, fue llevada al desierto. Y así vivía la Virgen. La Virgen aprendió a vivir en su espiritualidad en un desierto. ¿Qué es el desierto? Es el lugar donde uno está aislado de todo. Y ella se aisló de todas las contaminaciones de este mundo. Ella se aisló de todas las contaminaciones culturales, incluso religiosas y espirituales, que ya estaban viciadas y permeadas, porque en el desierto iba a ser alimentada. El número de días que propone aquí la palabra de Dios y alimentada por el Señor, por su palabra. Esa es la realidad también de la iglesia fiel. La iglesia que cree en el Señor, la iglesia que como la Virgen se alimenta solamente de la palabra y de las promesas del Señor. Porque en este alimento fue donde la Virgen encontró esa plenitud de su corazón. Y es que la humildad no la llevó para más, o bueno, o para menos, no sé si para menos o para más, pero a creer solamente en la palabra del Señor. Y es que se necesita ser muy humilde para poder acoger la palabra del Señor con toda su sencillez. Y por eso cuando el ángel la saluda,
le dice llena de gracia. Hasta el ángel reconoce, el arcángel San Gabriel reconoce la inminencia que hay en el corazón de ella. De hecho, parece que el ángel llega con admiración ante ella, llega con estupor ante ella. En la expresión griega de la lengua original en la que fue escrito el Evangelio de San Lucas, el griego de la Koiné, el clásico de aquella época, utiliza una expresión San Lucas que nunca ha sido utilizada con nadie en la Sagrada Escritura. Dios se refirió a muchas personas en el Antiguo Testamento, a Abraham, que fue grande en la fe, y a otros que después de Abraham fueron grandes, pero a ninguno le dirige estas palabras que le dirige el ángel Gabriel: Pleres Charitos. Lo utiliza solo para ella, porque no ha existido en toda la historia de la salvación alguien que haya creído tanto a Dios con tanta sencillez, con tanta humildad, que haya vivido sometida a Dios con tanta disciplina y con tanta pequeñez como la Virgen. Abraham fue obediente y escuchó a Dios y se fió de Dios y caminó según lo que Dios le había dicho, pero la Virgen lo superó. Toda coma, toda tilde de la ley, de la palabra de Dios para ella era sagrado. Y eso fue lo que siempre mantuvo su corazón sano. Eso fue lo que siempre mantuvo su corazón en un triunfo interior constante. Eso fue lo que siempre mantuvo su corazón en una dicha, en una plenitud constante. No porque no tuviera dolor, no porque no padeciera el sufrimiento, sino porque ese sufrimiento que ella padecía por todos los ataques del dragón, por todos los ataques del demonio a través del mundo, ella lo sabía transformar en bendición, porque se fiaba de la palabra del Señor. Este Salmo 44 que nos trae la liturgia hoy es muy bello, porque este salmo lo rezó ella muchas veces y lo sabía de memoria. Y ella se lo sabía aplicar con toda la sencillez de su corazón cuando dice: hijas de reyes salen a tu encuentro. Y es que así salía la Virgen cada mañana a escuchar al Señor. Si de Cristo nos dicen los evangelistas que muy de mañana se levantaba temprano para escuchar al Padre, ¿de quién aprendió él eso? ¿A quién se lo veía hacer en su casa? A ella y a San José. En toda su humanidad Cristo fue un duplicado en su humanidad de lo que veía en la Virgen y de lo que veía en San José. Por eso el Padre no podía confiarle esta tarea de entregar su tesoro más precioso, que era su Hijo, a unos corazones tan preciosos y tan bellos como lo eran el corazón de la Virgen y San José. ¿Por qué se fió de ellos? Porque le obedecían en todo. Y por eso Dios sabía que se podía fiar de ellos plenamente. Y cuando un corazón le obedece a Dios, le cree, acoge su palabra, Dios le entrega y le entrega y le entrega y le entrega y confía plenamente en Él. Pero ¿de quién aprendió la Virgen todo esto? Ella también tuvo unos ejemplos que admiró e imitó: su papá y su mamá, San Joaquín y Santa Ana. Y la fe de estos hombres fue también la colaboración que Dios encontró para poder hacerla inmaculada, sin mancha, antes de su concepción. Fue tan grande la fe de San Joaquín y Santa Ana que esto colaboró al plan que tenía Dios con la Virgen desde toda la eternidad para salvarla antes de tiempo. La Virgen es salvada, es redimida, pero Dios la redime antes. En el momento de la concepción, los cristianos creemos que en ese momento se nos transmite el pecado original, cuando el espermatozoide, fruto de la participación masculina, y el óvulo, fruto de la participación femenina, se topan
En ese momento cree la Iglesia que se comunica y se transmite el pecado original, y así la palabra de Dios también lo cree. Y por eso Dios viene con el bautismo que nos da a través de la Iglesia, y con el bautismo nos salva de ese fango que se nos transmitió. ¿Qué pasó con la Virgen? Antes de que se encontraran el espermatozoide y el óvulo, de la participación masculina y femenina de sus papás, vino Cristo mismo, Cristo, desde la eternidad, y la salvó. No dejó que la tocara el pecado. Pero es que había tenido la colaboración de unos padres excelentes que se fiaban de la palabra de Dios. Y por eso este salmo la Virgen lo oraba con toda propiedad. Escúchame, hija mía, y presta oído. Olvida tu nación y tu familia. Cuando ella recibe el llamado de Dios para irse con San José, ella entiende que es el plan divino. Y por eso, aunque le cueste, no tiene miedo de dejar su nación y su familia. Prendado está el Rey de tu hermosura. Ante Él, que es tu Señor, la frente se inclina. Ella siempre supo inclinarse ante la palabra del Señor. No se resistía a obedecerle en lo más mínimo. En gozoso cortejo del palacio del rey, cruzan las puertas. A cambio de tus padres tendrás hijos. Y por eso lo dice en el Magnificat: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Porque ella sabe que eso se está cumpliendo en ella. Que príncipes harás sobre toda la tierra. Ella no se fía de otra noticia, de otro mensaje, de otra palabra para fundamentar su alegría, su gozo y su paz más que en el Señor. ¿En dónde buscamos nosotros el gozo que necesita nuestro corazón? ¿De quién esperamos esa paz y esa alegría? O más bien, ¿de qué la esperamos? ¿De los bienes temporales? ¿De las personas? ¿De otras palabras que no son las palabras del Señor? ¿De otros bienes que no son los bienes del Señor? ¿De dónde esperamos nosotros obtener la paz que necesita nuestro corazón, la fortaleza, la plenitud? Porque el que busca en el mundo y en los bienes temporales, pues de ahí va a obtener un fruto. Pero ese gozo y esa paz que dan los bienes temporales es ilusoria y es como el humo. Eso se desvanece y se va pronto. Lo que nos dan las criaturas se desvanece y se va pronto. Lo que Dios da no permanece. Y por eso Isabel, al escuchar el saludo de la Virgen, siente la comunicación. Ese niño salta de gozo en su seno, porque esta mujer, la Virgen, a través de sus palabras comunica esa plenitud, transmite esa plenitud. La liturgia es muy hermosa. Precisamente antes del Evangelio, nosotros nos signamos la frente. Tomamos el sacerdote al bendecir el Evangelio, o más bendecir el Evangelio no, al poner su dedo sobre el Evangelio, pide que esta palabra lo bendiga, para que bendiga su mente y como la Virgen pueda meditar cada una de las palabras del Señor. Signa su boca y también nosotros nos signamos la boca para que esta palabra cuando salga de nosotros, haga los mismos efectos que hizo cuando salió la palabra de la boca de la Virgen. San Juan Bautista fue santificado en el seno de Isabel. Isabel se alegró y se gozó, experimentó la grandeza de Dios por la palabra que salió de la boca de la Virgen.
Y es que la palabra que salió de la boca de la Virgen era aquella palabra que ella guardaba en su corazón, y por eso nosotros, tomando la bendición del Evangelio, nos cignamos la frente para meditarla como ella, nos cignamos la boca para que de nuestra boca salga la palabra del Señor, y nos cignamos el pecho para que se guarde, se conserve esa palabra, y esa palabra sea la que nosotros transmitamos. La Virgen es un ejemplo eminente para nosotros, y por eso hoy San Juan en el Apocalipsis, que es quien está teniendo esta visión después del sonido de la séptima trompeta y de todo lo que va a suceder y los estragos, dice: apareció una gran señal. La sexta y la séptima trompeta del Apocalipsis ya anuncian los estragos y anuncian los desastres y los castigos. Y cuando suena la séptima trompeta y suenan los ayes, porque se está invadiendo todo de turbulencia, de castigo, de oscuridad por los pecados y la maldad del mundo y la desobediencia, aparece una gran señal en medio de la oscuridad. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. De hecho, algunos ven en la Virgen de Guadalupe la imagen más representativa de este texto, y en verdad ella se aparece vestida de sol, detrás está irradiando es el sol, ¿sí? Y tiene la luna bajo sus pies y está adornada con estrellas. Tiene la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas. Cuando vino la Virgen a México, es la única aparición en donde ella misma se plasmó, o Dios la plasmó como quería que nosotros la viéramos. Todas las imágenes, todas las que tenemos en todas las apariciones aprobadas por la Iglesia, la Virgen, Dios utiliza instrumentos, videntes, ellos son los únicos que la ven. Y de acuerdo a cómo la ven, se la describen a un artista para que haga una escultura o pinte una imagen. En México no. Ella misma se plasmó, Dios la plasmó ahí como quería que nosotros la viéramos. Estar uno ante la tilma de Guadalupe, que es un regalo inmenso, un tesoro bellísimo. Yo he tenido la oportunidad de estar allí muchas veces, muchas. Y ver, eso es un imán, porque uno sabe que ella está ahí y que la está viendo tal como ella se quiso plasmar. Como los videntes que la veían ahí, y ver sus ojitos, sentir su presencia. De hecho, en las investigaciones que le han hecho a la tilma, han aparecido datos como estos. Ya tiene la temperatura, esa tilma le toman la temperatura y tiene la temperatura de un cuerpo normal. En su vientre tiene vibraciones de un bebé, ¿sí? Sus pupilas se dilatan. Es que ya está ahí, vive ahí. Está presente realmente. Una gran señal apareció en el cielo, en un momento muy difícil en México, en pleno fulgor de la colonia donde se mataban indígenas y colonos. Era muerte. Y vino ella mestizamente, con rasgos de colonos y con rasgos de indígenas, para decir que todos podíamos vivir en unidad y en paz, si aceptábamos la palabra de Dios, y aceptando la palabra de Dios nos podíamos reconciliar unos y otros y tirar para el mismo lado sin necesidad de pelear y de matarnos. Y ante la tilma caían de rodillas unos y otros, colonos e indígenas, y se convertían todos a Dios. Y cuando miraban a la Virgen se pudieron dar cuenta que podían caminar juntos sin necesidad de pelear, luchando todos por el mismo propósito, que es el que nos está hablando San Pablo hoy, es el cielo. ¿Por qué estamos tan divididos en la Iglesia? Porque hay cristianos que quieren el cielo,
anhelan el cielo, anhelan la vida eterna. Hay otros que aparentan querer el cielo y uno con esos no se entiende. Aunque quiera y haga todos los esfuerzos, es muy difícil. Aparentan querer el cielo, pero quieren vivir para la tierra. Y es muy difícil entenderse uno con personas así. Y hay otros que solamente quieren lo mundano. Y dentro de la iglesia hay así. La Virgen misma lo dijo en Akita, Japón. El castigo que va a venir, que va a ser peor que el diluvio, es la división. ¿Qué hay peor que una división? Nada. Y entonces dice, Dios castigará al mundo con un castigo peor que el diluvio. Dios no quiere la división, no está en su voluntad. Pero como Él respeta la libertad humana y Él deja, Él no obliga. Al que está pecando y le dice no peques más, Dios no lo obliga. Yo te digo no peques más, ese camino te lleva a la destrucción. Pero si no quieres hacerme caso, yo no te voy a obligar. Deja. Y el que le obedece a Dios, entonces comienza a caminar según el mandato de Dios y vienen los conflictos entre unos y otros. Y la división se convierte en un dolor terrible para la iglesia. El Concilio Vaticano II nos lo dice. Los diferentes documentos del magisterio de la iglesia lo dicen. La herida más terrible que hace sangrar a la iglesia es la división. Y entonces la Virgen dijo allá en Akita, Japón, llegará un momento en que serán cardenales contra cardenales. Y hoy vemos ese conflicto dentro de la iglesia. Cardenales contra cardenales. Obispos contra obispos. La división. Sacerdotes contra sacerdotes. Y bueno, no lo dijo la Virgen en Akita, pero laicos contra laicos. Y esto se va a agudizar tanto que va a llegar el momento de derramamiento de sangre. No crean que el conflicto dentro de la iglesia va a menguar y Dios lo va a permitir. Todo esto servirá para arribar del trono a los poderosos y exaltar a los humildes. Todo esto servirá, como dice hoy también la Virgen proféticamente, para destronar a los potentados y exaltar a los humildes, para colmar de bienes a los hambrientos y a los ricos despedirlos sin nada. Y Dios se acordará de su misericordia. Y dice la Virgen en Akita, Japón, los sacerdotes que me amen verdaderamente, los que obedezcan a la Virgen, serán perseguidos por sus mismos hermanos sacerdotes. Es claro que en estos momentos en la iglesia están pasando cosas. Eso es clarísimo. Y que esto se va a seguir agudizando, esto no va a menguar, porque así está escrito. Y como le dice el Señor a los discípulos de Maús, qué tardos, qué lentos son ustedes, faltos de inteligencia para comprender que todo esto se debía cumplir. Pero la victoria, ¿por dónde llegará? Siempre llegará por lo humilde, por lo sencillo, por lo obediente a la palabra de Dios, como le llegó el triunfo a la Virgen. Por eso Dios la premió tanto. Y San Pablo hoy habla de la resurrección de los muertos y dice que esa es la alegría, esa es la meta, ese es el ideal más grande para nosotros, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y vino la resurrección como triunfo para Cristo, que es la primicia, y luego para los que son de Cristo. Cristo resucitó en cuerpo glorioso, se levantó de ese sepulcro, y por eso cuando fueron a buscar un cuerpo en el sepulcro, nunca lo encontraron. Si uno de nosotros se muere y lo meten allá en el cementerio y van a buscar nuestros restos, allá los encuentran. ¿Sí? Y si nos creman,
Bueno, a mí que no me cremen, sí que me... Pero a los que creman, pues sus cenizas van a aparecer, ¿sí? Son restos. Los restos de Cristo nunca aparecían, nunca han aparecido. En ese sepulcro no encontraron su... ¿Por qué? Porque resucitó, Él comenzó a aparecerse. Y comían con Él y hablaban. Y esa fue la alegría más grande para los discípulos. ¿Y qué les dijo Cristo? Vea, esto que me pasó a mí es lo que los espera a ustedes si son fieles. Y la Virgen se creía todo eso. Y por eso ella creyó tanto que tampoco experimentó la corrupción. Hay dos tradiciones en la iglesia. Eso no afecta en nada a la fe. Una tradición que dice que ella murió, ¿sí? La beata Ana Catalina de Emery, sobre todo la tradición que se aferra a la tradición de Éfeso, allí en su casita de Éfeso donde la Virgen dice que ella, creo que es esa, no recuerdo bien, ya no recuerdo bien, pero creo que es eso que dice que la Virgen murió, que los apóstoles vinieron, se despidieron allí, y allí en ese monte donde está la casita de Éfeso, en Éfeso, sí, un lugar muy especial, ella fue asunta al cielo, en cuerpo y alma. Su cuerpo tampoco lo van a encontrar porque ella es asunta. Pero tuvo tanta fe, le creía tanto a Dios que esto iba a suceder, que alcanzó este premio. Y la iglesia es muy osada. La iglesia le pide hoy al Señor que nosotros podamos ser llevados como ella. Si creemos. Todo está si creemos. Pero la iglesia es osada, le pide esto a Dios. Porque ella creyó y alcanzó esa resurrección final. Y hay otra tradición que dice que la Virgen se durmió. Hay católicos que son muy inmaduros y se ponen a pelear por esto. Pero eso es inmadurez en la fe. Cristo murió, allá lo metieron muertecito. Y hay algunos, por ahí, entre comillas, supuestamente marianos. Son supuestamente, eso es inmadurez en la fe, sí. Se ponen a sembrar división por eso, porque no tienen su corazón cimentado en la palabra de Dios. Eso sí, murió, se durmió. Aquí lo importante que nos dice la iglesia en la proclamación del dogma es que fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Como ella se fiaba de todo esto que dice el Salmo 44, ¿sí? En gozoso cortejo del palacio del rey cruzan las puertas. Y eso lo vivió la Virgen, la iglesia lo cree. De hecho, los artistas la pintan, ¿sí? Subiendo al cielo, asunta en el misterio glorioso, en el cuarto misterio glorioso, contemplamos esto y decimos que la Virgen fue asunta en cuerpo y alma y las puertas se abrieron para que ella entrara, ¿sí? Asunta al cielo. Y le dice el Padre, a cambio de tus padres vas a tener muchos hijos. Y hoy es madre de naciones enteras, somos sus hijos, muchos, ¿sí? Y harás príncipes sobre toda la tierra. Entonces, este es un día muy hermoso para nosotros los cristianos, de mucha esperanza, porque mirando, contemplando a la Virgen, nos damos cuenta cómo se vive en la plenitud que ella vivió, cómo se superan las pruebas y las tribulaciones, cómo se vencen los miedos, y la clave está en la obediencia a la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser como ellos, como ella, atenta a meditar la palabra de Dios todos los días. Los cristianos no podemos dejar de meditar continuamente la palabra del Señor. Y hay una práctica muy linda en la iglesia que es en la liturgia de las horas. Es una forma de orar como oraba la Virgen. Simplemente que ella tenía los textos del Antiguo Testamento. Nosotros hoy en la liturgia de las horas tenemos ya textos del Nuevo Testamento. Pero la Virgen hacía eso, esa práctica de la oración continua de las horas, meditando los salmos, meditando los profetas, meditando el Antiguo Testamento. Y esa era la clave que ella tenía para ser dichosa. Esa fue la clave también para convertirse en fuente de dicha y de alegría para todos nosotros. Que este día nos motive a mirar, a contemplar a la Virgen y a imitarla. ¿Cómo?
acogiendo la palabra de Dios en nuestro corazón, escuchándola con un oído atento, buscando en la palabra del Señor la alegría que nosotros necesitamos. Mire, si la gente que anda hoy tan deprimida se pusiera a rezar más con los salmos como lo hacía la Virgen, salía de todas esas crisis depresivas en las que vive. Y así los pobres psiquiatras no se estuvieran enfermando también como se están enfermando, porque ya ni ellos pueden tanto, ni los psicólogos hoy pueden ya con todas estas situaciones que se están viviendo.